Finalmente, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, no quedó en prisión preventiva. El juez decretó otras medidas cautelares: arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados. A ojos de la justicia, la Fiscalía no pudo acreditar que Barriga representara un peligro para la sociedad, ni tampoco que existiera peligro de fuga, a lo que el Ministerio Público ya anunció que apelará. Es un proceso que recién comienza, pero ¿puede considerarse un retroceso el rechazo a la prisión preventiva? ¿O era de esperarse la decisión del juez Hugo Salgado? Lo conversaremos. En otro tema, en febrero de 2019, el presidente Piñera y su par colombiano de la época, Iván Duque, fueron a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para intentar llevar ayuda humanitaria a ese país. Hoy, el presidente Piñera dice que nunca hubo ningún llamado a que los venezolanos vinieran a Chile. Adivine quién dijo en marzo de 2018: vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad. Sí, fue Piñera. Usted adivinó y el chiste se cuenta solo. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Queda entonces con la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y con la prohibición de comunicarse con ninguno de los testigos, ninguno de los imputados ni eventuales peritos que puedan comparecer a juicio. Ahí tenemos al juez Hugo Salgado decretando las medidas cautelares en el caso que se ha tomado a la agenda mediática esta semana. Katy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú. ¿Qué piensan nuestros invitados de las medidas cautelares que se le asignaron a Katy Barriga? Se los consultamos en los primeros 10 segundos, pero antes saludamos a Mauricio Daza, que ya está con nosotros. Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Tiempos Violentos. No solamente de Katy Barriga vamos a hablar esta noche. ¿Qué es lo que son estas nuevas incautaciones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Según el ministro, no son incautaciones en rigor. ¿Qué serían? ¿Va personal policial a sacar elementos al interior de las dependencias del mismo? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y además vamos a analizar esta cruz que le ha hecho la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a la ministra Maysa Rojas. Habrían dicho que les faltó a la verdad. ¿Será cierto? Bueno, de esto y mucho más vamos a hablar esta noche acá, en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados de esta noche y les otorgamos 10 segundos iniciales para comentar justamente lo del caso de Katy Barriga. Comenzamos con el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, que ya está con nosotros. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, saludar y, por supuesto, es un caso gravísimo. Los recursos de todos los vecinos de las ciudades que representan los alcaldes no son para robarlos, no son para abusar de ellos, para beneficio propio de los alcaldes, sino que para ayudar a la comunidad. Y Perfecto. Aquí hay una violación grave de eso. Perfecto, diputado. También nos acompaña la diputada independiente de Pro Frente Amplio, Marcela Riquelme. Diputada, buenas noches, gracias por estar aquí. Sus 10 segundos, adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Efectivamente, es una mala medida el arresto nocturno. Yo creo que debió haber sido prisión preventiva. Esperamos que la Corte revierta esa decisión. Ya lo hizo en el caso de Torrealba, Vitacura, donde 28 veces hubo menos defraudación que aquí. Perfecto, diputada. Arresto domiciliario total para Katy Barriga en estricto rigor. Y también nos acompaña el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto. Diputado, buenas noches, adelante. 10 segundos para usted. Muy buenas noches, saludos a todos. Creo que acá la señal debe ser ni un espacio a la impunidad, ni una señal fuerte de sanciones ejemplificadoras. Creo que en esta primera etapa la señal es confusa, es insuficiente. Yo también espero prisión preventiva. También quería prisión preventiva del diputado Raúl Soto. ¿Por qué Raúl Torrealba está en prisión preventiva? ¿Por qué el señor Andrade está en prisión preventiva? ¿El señor Contreras está en prisión preventiva? ¿Por qué hay 31 imputados en el caso de Carabineros en prisión preventiva? Y Katy Barriga, cuyo monto supera todos esos casos, no está en prisión preventiva. A la vuelta del corte, Daza nos explica en detalle la decisión del juez. Ya volvemos. A eso del mediodía conocimos la decisión del juez Hugo Salgado, el juez que estaba revisando la causa de Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, y él define que finalmente no va a haber prisión preventiva, lo que buscaba el Ministerio Público. Los argumentos los revisamos, ¿cierto?, ahí en la cuña de inicio, los podemos profundizar durante el programa. Y esa decisión ha generado bastante polémica, bastante discusión. Muchísima gente tiene un signo de interrogación gigante sobre la cabeza y dice, pero ¿cómo no quedó en prisión preventiva? La Fiscalía ya dijo que va a apelar. Tenemos titular, atención. Fiscalía anuncia que apelará a cautelar de Katy Barriga. El monto del perjuicio es exorbitante, dice. Bueno, estamos hablando de 30.600 millones de pesos. Es más que el desfalco de Carabineros, es más que Democracia Viva, y lo revisamos, 55 Democracia Viva, es más que muchísimas cosas. Y no quedó con prisión preventiva. Entonces, la sensación que uno logra tomar, la temperatura de la gente, es que aquí hay una injusticia, que aquí hay algo extraño, que qué pasó.
¿Era previsible lo que hizo el juez, lo que decidió el juez? Permítame, invitados queridos, comenzar con el abogado de la casa, para entender esta medida del juez, porque hay mucha gente que hoy día dice, aquí hay algo raro. ¿Es algo raro o no? A ver, yo entiendo que las personas se sienten muy decepcionadas y consideran de que esta es la mejor demostración que hay una justicia de clase. Yo también creo que la hay, pero en este caso, la verdad que la resolución del juez está dentro de lo que podía darse razonablemente, incluso, fíjese lo que digo. ¿Y por qué? Porque en el fondo para decretar una prisión preventiva, una medida cautelar en esta fase del proceso, ojo, que no es el juicio, acá no se está decidiendo si ella es inocente o culpable, cosa que se va a dar más adelante cuando se lleve a cabo un juicio propiamente tal. Acá básicamente lo que se está definiendo es si es que ella va a tener que someterse a determinadas medidas cautelares que tienen por finalidad resguardar ciertos objetivos del procedimiento mientras la investigación se lleva a cabo. Y fíjate que la ley establece 3 factores para poder establecer una cautelar como prisión preventiva. La primera, deben existir antecedentes que justifiquen la existencia de los delitos que se imputan. Son antecedentes, no es prueba propiamente tal, pero se tiene que dar cuenta de por qué se está señalando que acá hubo fraude al fisco, reiterado, y además en la falsificación de instrumentos públicos incluso. Bueno, un segundo elemento es que existan indicios que la persona a la cual se le están imputando estos delitos haya tenido una participación en esos hechos, ¿no? Y también son indicios. Eso es lo que se está presentando. Fíjense, estos 2 elementos el juez señaló de que se daban, o sea, se justificaban. Pero hay un tercer elemento, porque tienen que darse esto en forma copulativa. Todos tienen que concurrir a la vez. Si falta uno, no se puede decretar cautelar y menos prisión preventiva. Pero el tercero dice relación con algo que se denomina necesidad de cautela. O sea, ¿cuál es la necesidad concreta de que se aplique una determinada medida respecto del imputado en relación al proceso donde lo están investigando? Y aquí, entonces, es donde el juez toma la decisión de que no procede la prisión preventiva, sino la medida inmediatamente menos gravosa, que es el arresto domiciliario total con arraigo y prohibición de acercamiento a las víctimas, a los testigos y a los eventuales peritos. Fíjense, para estos efectos, el juez tiene que analizar ciertos elementos. Eso se estableció en una modificación legal. Son factores que los tiene que analizar el juez, pero que son básicamente guías. No es algo vinculante para el juez. Mire, el primer elemento es que la prisión preventiva sea indispensable para los efectos de poder realizar determinadas diligencias concretas en la investigación. Ese es el primer factor. Segundo factor, de que sea un peligro para la seguridad de las víctimas. O sea, que si está esta persona en el medio libre, pueda atentar nuevamente en contra de la víctima. ¿Ya? En este caso, bueno, obviamente la víctima del fisco, como ella no tiene un cargo público al cual volver, entonces se va diluyendo la posibilidad de que haya peligro para la seguridad de la víctima. Lo otro, peligro de fuga. Ahora, el peligro de fuga uno lo tiene que argumentar, ¿no? Y el peligro de fuga tiene que ver con que la persona tenga un bajo arraigo, por ejemplo, en el país, o que tenga alguna conexión, tenga doble ciudadanía, tenga un domicilio afuera, etc. Pero el que habitualmente se invoca en este caso es peligro para la seguridad de la sociedad, ¿no? Y acá se invocó. Pero para estos efectos, también la ley establece ciertas guías. Y se señala, mire, se puede entender que es peligro para la seguridad de la sociedad en relación a cuál es la pena asignada al delito que se imputa. O sea, si yo le estoy atribuyendo, en este caso a Katy Barriga, delitos que son muy graves porque tiene una pena muy alta, entonces ese ya es un indicio. Efectivamente, acá se le estaban imputando delitos de fraude al fisco. La pena base son 5 años un día. Además, reiterados, con eso sube, ¿no?, a 10 años un día el rango de la pena. O sea, eso se da. Son delitos de una pena alta. Lo otro, la forma en que se cometió el delito. Puede ser que haya tenido una pena no tan alta, pero la manera concreta en que se ejecutó el delito, entonces también puede generar un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, este último elemento son elementos que dependen finalmente del criterio del juez, ¿no? Ya. Entonces, en este sentido, se señaló, mire, ¿sabe qué? No se han acreditado todos estos elementos. Otro juez puede considerar otra cosa, pero está dentro del rango de lo que habitualmente uno observa en tribunales. Ahora, solamente para finalizar, esto va a ir a la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí. En la Corte de Apelaciones de Santiago van a haber jueces, una sala integrada por 3 jueces.
los cuales pueden hacer este mismo análisis por sí mismos. No es necesario que la Fiscalía o el Consejo de Defensa del Estado acompañe ningún nuevo elemento, no. Acá Con lo los que mismos hay. elementos son analizados por esta sala de 3 jueces y pueden llegar a una conclusión distinta. Y si eso es así, pueden decretar la prisión preventiva, en cuyo caso Katy Barriga tendría que entrar precisamente a cumplir. Pregunta, profesor Daza. ¿Por qué el exalcalde Raúl Torrealba de Vitacura, por un monto mucho menor que lo que se está estudiando acá en el caso de Katy Barriga, está en prisión preventiva? ¿Porque le tocó un mal juez para sus pretensiones y a Katy Barriga le tocó un buen juez para sus pretensiones, o por algo de la causa misma? Bueno, hay muchos factores, los jueces, cuál es la calidad de la defensa, pero acá en el caso de Torrealba la imputación es más grave independiente del monto. Porque el delito que le están imputando al señor Torrealba es asociación ilícita. O sea, es decir, de que él era el líder de una organización criminal, la cual se mantuvo durante un largo tiempo para los efectos de defraudar a través de triangulaciones de dinero al municipio de Vitacura y también llevándose la plata para la casa, ¿no? Cosa que no se ha dicho respecto de Katy Barriga por el momento, porque son 31.000 millones de pesos el perjuicio al municipio. Pero no se ha señalado de que estos dineros terminaron en la cuenta corriente de ella. Hay que ver dónde terminaron, ¿eh? Sí. Ese también es otro tema, Sí. que es un tema pendiente, ¿no? Pero ahí podría haber una justificación. Ahora, yo quiero aclarar lo siguiente, para que no Por haya favor. duda. Yo soy de la teoría, si fuese yo, que no hubiese tomado la decisión de que Katy Barriga debió haber estado con una cautelar de prisión preventiva porque Ya. representa un peligro para la seguridad de la sociedad, precisamente por la gravedad de los delitos que se le imputan en relación a la pena, pero sobre todo la forma en que lo cometió, ¿no? Utilizando personal municipal. Ustedes escucharon la manera como además trataba de amenazar a las personas, pero yo tampoco estoy en condiciones, para ser bien franco, de señalar con el dedo al juez que tomó esta decisión, porque está dentro del rango de lo que razonablemente señalan y sentencian los jueces cuando conocen prisiones preventivas. Diputado Sánchez, echa la explicación del profesor Mauricio Daza. ¿Le hace sentido o usted igual cree que aquí hubo una suerte de injusticia con lo que definió el juez? Yo creo que Mauricio explica perfectamente bien cómo es que opera el sistema penal en nuestro país. Y este es precisamente el problema de la discrecionalidad de los jueces en la toma de ciertas decisiones. Aquí estamos hablando de delitos de fraude al fisco, pero hay otros delitos mucho más graves, como por ejemplo delitos sexuales, delitos contra la vida de las personas, donde también opera esta misma discrecionalidad al final. O sea, claro, uno podría decir, yo habría hecho las cosas distintas si que yo fuera un juez, pero al final el juez puede decidir dentro de cierto margen de discreción y por eso también es la presión con la que estamos en el Congreso y yo comparto Pero, diputado, esto. en Chile se otorgan 9 de cada 10 prisiones preventivas que pide la Fiscalía. 9 de cada 10, el juez dice, tele. Entonces se otorga bastante la prisión preventiva, a Hoy día pesar de se la otorga- discrecionalidad de los jueces. Hoy día se otorga bastante, en el fondo los números lo demuestran, pero aún así hay casos en que nos encontramos, este es un ejemplo, hay otros más, donde te encuentras con cautelares más bajas, te encuentras aparte con otros temas que son peores, que es, por ejemplo, yo tengo un proyecto de ley presentado, en la Comisión de Delitos Sexuales se les puede entregar igual la libertad condicional para cumplir parte de la pena en libertad a estas personas, que es un delito que por su naturaleza, me imagino estaremos todos de acuerdo acá, no es un delincuente que sea muy probable su rehabilitación. O sea, hay una inclinación a la comisión de ese tipo de delitos, especialmente lo que es abuso de menores. Y el hecho de que finalmente se les pueda otorgar la libertad condicional es un tema tremendo. Yo soy de la idea de que la ley debiese ser mucho más estricta en algunos casos y fijarle la pauta mucho más rígidamente a los jueces, cosa de que en casos especialmente calificados no sea el criterio de cada uno lo que prime, sino que sea el legislador finalmente en representación de la voluntad de la gran mayoría de los chilenos el que defina, oye, esto es tan grave que tú no puedes tomar una decisión distinta a, por ejemplo, la prisión preventiva en las Sí. cautelares y a no entregar la libertad condicional en casos de delitos especialmente graves. Diputada Riquelme, ¿coincide con el diputado? ¿Tiene un punto respecto a la Fíjese que discrecionalidad de los jueces? coincidimos bastante en ese punto con el diputado Sánchez. Últimamente hemos estado de acuerdo en un par de temas, así que eso me ha sorprendido. Uno me ha de los dos se tiene que sorprendido. revisar bien, Me ha a lo mejor sorprendido, no me ha haciendo bien la pega. sorprendido. Yo creo que se está acercando más
para acá. No, No, yo creo- No, fíjate que tomando el tema de la discrecionalidad, precisamente hemos tratado de restringir esa discrecionalidad. Por eso hemos aprobado leyes que dicen que cuando hay uso de armas hay prisión preventiva, cuando se actúa en grupo también hay prisión preventiva, para restringir un poco esta arbitrariedad que en el fondo la gente traduce luego en una impunidad o en una justicia para ricos y otra para pobres. Y por eso presentamos un proyecto de ley que la gente ha denominado coloquialmente ley Macaya, en la que cuando se trata de delitos sexuales contra menores de edad no se puede reemplazar la prisión preventiva por una caución. Y precisamente por ese caso tan famoso, Sí. ¿verdad? Nosotros lo explicamos aquí con Mauricio Claro, ese que caso. fueron 150 millones la caución, y que no se explica cómo se puede compensar el riesgo con una causa de estas características. Y en este caso, en el caso de Katy Barriga, ¿verdad? Hay unos datos adicionales que agrega la Corte de Apelaciones, porque la Corte mantuvo la prisión preventiva de Torrealba. Y nosotros creemos que, bueno, es lo que probablemente va a revocar este arresto total domiciliario, probablemente lo va a revocar y va a decretar la prisión preventiva. Yo tengo esperanza en eso porque uno de los elementos, los factores que consideró la Corte de Apelaciones fue la gravedad del hecho, la reiteración del hecho y el haber afectado el patrimonio fiscal, haber jugado con la fe pública. Y yo creo que eso es grave, porque no es la plata de un banco, no es la plata de una farmacia, no es la plata de un negocio, no. Esto es la plata de toda la gente de Maipú. Esos son los recursos, los fondos municipales los que se gastaron. Por eso yo creo que ahí hay un riesgo aún mayor y eso, ¿cómo no va a ser un peligro para la sociedad? Diputado Soto, ¿no es inmiscuirse en otro poder, en el Poder Judicial, al a estrechar, ¿cierto?, el rango de margen de interpretación de los jueces de la ley? Podemos estar de acuerdo en que muchas veces aparecen unas sentencias que son muy llamativas. Para mí el caso más emblemático es el caso de la Costa hace un par de años atrás, cuando pillan un auto con una maleta llena de armas y el juez les dice, bueno, váyanse porque lo que hicieron los carabineros estaba fuera de la norma. O sea, uno dice, hay una cosa muy Prueba extraña. ilícita acusaron. Exactamente, prueba ilícita. Pero al ir desde el Congreso haciendo leyes para que los jueces tengan que sí o sí determinar algo, ¿no es inmiscuirse en otro poder? No, es la función del Poder Legislativo. Ahora, yo comparto el criterio tanto de Luis como de Marcela. Yo creo que este caso particular, debido a la gravedad de los delitos imputados, la cuantía del monto involucrado, Es gigante. lo mediático del tema y el efecto que puede generar eso en la sociedad en general y en las instituciones de la democracia en particular, creo que tiene la característica de poder marcar un antes y un después, un punto de inflexión en el siguiente sentido. Más allá de lo que técnicamente señala Mauricio, que es absolutamente correcto desde el punto de vista procesal y legal, creo que la autonomía, la independencia del Poder Judicial, el rol de los jueces, que se respeta institucionalmente, ¿verdad?, tampoco es una burbuja. O sea, Claro. tampoco puede estar 100% permeado de la realidad social, de la realidad del país, de lo que está sintiendo, pensando, queriendo la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que estamos en un punto donde se ha generado tal nivel de sensación de injusticia a propósito de las actuaciones del Poder Judicial, ¿ya? Esta sensación de que hay una justicia para poderosos, para ricos, y otra justicia muy distinta para la gente común y corriente o para la gente pobre o de clase media. Esta sensación de que la justicia es excesivamente garantista respecto de los delincuentes, pero genera desprotección respecto de las víctimas. Creo que es una sensación que es legítima, que es válida y que ha ido aumentando considerablemente en el tiempo. Y una señal como esta creo que profundiza aún más aquello, al punto de llegar incluso a la deslegitimación del proceso de justicia mismo y el efecto que quiere causar en la sociedad. Entonces, yo creo, y con esto cierro la idea, yo creo que está bien, hay que estrechar el margen de acción o de discrecionalidad. Creo que eso es algo que tenemos cierto consenso transversal, pero no puede ser de manera casuística. No puede ser, no puede ser de manera reactiva. Es decir, cuando hay un delito sexual, ley Macaya. Y está bien, yo lo apoyo, es proyecto, muy buena iniciativa. Si hay otro tema, mañana la ley Katy Barriga. No, el sistema procesal penal chileno está al debe, está fallando, no está generando adhesión, legitimidad en
quienes son objeto de generar, ¿verdad?, algún efecto Claro. que es la sociedad misma, y por lo tanto hay que cambiarlo. Acá tiene que haber una reforma estructural completa, reforma a la una reforma. nueva reforma procesal En eso se penal está y trabajando. un nuevo Y se está consenso. avanzando Eso se en está aquello. trabajando. Diputado Sánchez, muy breve, por favor. Quiero Sí, preguntarle ese es algo a un Mauricio. punto muy relevante porque en la Comisión de Constitución, presidida por el diputado Leiva del Partido Socialista, tenemos en tabla un proyecto de nuevo Código Penal y lamentablemente, y me hago parte de eso, hemos tenido una resistencia relevante varios diputados de la Comisión a que avance ese proyecto de Código Penal porque precisamente la línea en la que avanza es la línea de profundizar el garantismo. Y esto no es un garantismo, yo ahí tengo una diferencia con el diputado Soto. Yo no encuentro que sea un garantismo de solamente ricos y pobres. Aquí hay un criterio general. Y yo lo he escuchado de jueces, lo he escuchado de fiscales. Hay un criterio garantista general. Lo podemos ver además con el caso del asesino Ámbar Cornejo y todos los efectos que terminó generando el hecho de que esta persona quedara en libertad después de haber cometido un delito de sangre. Quedó en libertad y terminó cometiendo este otro homicidio. Entonces, al final, no es un tema del bolsillo de cada persona, sino que aquí hay un criterio horizontal en la justicia penal en nuestro país que es garantista y que si hoy día tenemos 9 Yo lo de cada señalé 10 también, prisiones pero comparto. preventivas que se están otorgando es por la presión ciudadana y por la presión política y esa presión tenemos que mantenerla. Si es que vamos a avanzar con el nuevo Código Penal en la Comisión de Constitución, yo le hago el llamado al diputado Leiva y le hago el llamado al gobierno a que esto no puede tener una línea garantista. Aquí hay que cambiar la dirección en la que está avanzando la justicia penal en nuestro país. A ver, Mauricio, lo que hoy día está pasando es que muchísima gente compara casos. Se dice, ya, lo de Torrealba lo explicaste y estamos claros. Pero, por ejemplo, el alcalde de Algarrobo, 1.100 millones, 1.089 millones de pesos aproximadamente, estuvo prófugo un rato, después concertó la entrega, ¿cierto? Ahí Karen Rojo. en la calle. La Karen misma Rojo. alcaldesa de Antofagasta, Karen Sí, Rojo. sí, El claro. caso ya eran 25 millones de pesos y fue condenada. Y también la tenemos en las Europas, ¿no? Todavía está por allá. ¿Por qué ellos sí y Katy Barriga no a prisión preventiva? Ya, es difícil, digamos, defender una decisión que yo no comparto, pero lo haré en el siguiente sentido, ¿no? El tema del alcalde de Algarrobo, uno podría señalar que hay un reproche mayor porque finalmente los dineros terminaron en su bolsillo, en su propio beneficio. ¿Ya? En el caso de Katy Barriga, básicamente tenemos una gestión donde se cometieron hechos ilícitos por los antecedentes que se han dado, pero que habrían ido en beneficio de terceros, ¿no? O derechamente el beneficio sería indirecto en cuanto a que ella hacía todo esto básicamente por un beneficio político. O sea, cuando yo llego y tomo una partida de dinero que era para educación, ¿no? Y la termino ocupando en la compra de peluches y de medallitas con referencia a mi persona, obviamente es un beneficio, ¿no? Pero es distinto a la triangulación de dinero del alcalde de Torrealba, ¿no? O irme de vacaciones con la administradora municipal que es mi novia, entre comillas, polola, no sé cuál es la categoría que tiene, que es la imputada en Algarrobo. Son hechos que son obviamente repudiables y debiesen ser sancionados. Respecto de lo que se ha hablado acá, lo que pasa es que es difícil enfrentar el punto, ¿ah? Porque yo sé que el tema penal es algo que le importa mucho a las personas, porque además acá yo tengo claro, si usted, señor, yo hoy día el tema de Katy Barriga digo, oye, de nuevo, ¿no? Mire, cuando tienen plata, cuando son poderosos, no les pasa nada. ¿Y qué pasa con el señor, se acuerda de los CD, que estaba preso y murió en la cárcel de San Miguel por el incendio? Claro que es injusto, eso es una realidad patente, ¿no? El tema es cuáles son los medios para poder hacer frente a esto. Insisto, a ver, lo primero, la decisión del juez que hoy día se adoptó y que tiene algún razonamiento para llegar, no fue una mera arbitrariedad, va a ser revisada por una corte. Y ese es un primer elemento, o sea, la posibilidad de uniformar, ¿no?, las decisiones del Poder Judicial y de darle mayor credibilidad, porque un Poder Judicial que tiene decisiones que son contradictorias en casos equivalentes, ¿no? O una decisión más gravosa en un caso que de menor gravedad, que otra decisión mucho más tenue en un caso mucho más grave, bueno, generan problemas de credibilidad. Ojo, la justicia en Chile tiene uno de los peores índices de credibilidad ciudadana en los países de la OCDE. Estamos entre el último y el penúltimo lugar. Pero mucha gente del Poder Judicial dice, sí, pero a mí no me importa, pues. Si yo soy juez, no me tiene que importar. ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir más allá de lo que sea la opinión pública, porque yo tengo que impartir justicia, e incluso esa labor se pone a prueba precisamente cuando se tiene que decidir incluso en contra de la opinión pública, pero con el mérito de los antecedentes. Ya, esa es una dimensión, pero yo creo que se puede avanzar en darle más espacio de transparencia y credibilidad. Entre otras cosas, el tema de
hacer más revisables las decisiones de los jueces de garantía. Mire, más allá de los casos que tú me estás planteando, que muchos de ellos son condenas, a Katy Barriga todavía no la Karen Rojo está condenada, pero... Exacto, el no ha alcalde ido, de digamos, a un Algarrobo no. juicio. ¿Se acuerdan el caso del juez de Arica, de los gallegos? ¿Se acuerdan de que el juez de Arica en un momento dijo, ¿sabe qué? No, fiscal, usted le tiene que entregar a la defensa de todos estos señores el nombre de los testigos protegidos. El nombre de los testigos protegidos. ¿Cuál es el problema ahí en principio? Que esa decisión no es recurrible, no es apelable, ¿no? Al final tuvieron que presentar por el costado unos recursos de apelación, de protección. Pero a lo que voy, yo creo que hay que cambiar, pero no estableciendo, mire, ¿sabe que este criterio para usted es obligatorio? Yo estoy de acuerdo, hay que fijar criterios que sean mucho más estrictos. Pero siempre tiene que haber un espacio para que el juez se haga cargo del caso completo. Porque el legislador no tiene la posibilidad de imaginarse todos los casos. Entonces se puede llegar a una pesca de arrastre, ojo, que eso es lo peor también para la Administración de Justicia. Entonces se puede avanzar, sí, legislativamente, pero por sobre todo lo que hay que esperar es la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. El día lunes, cuando esto comenzó, nosotros pusimos el foco no solamente en Katy Barriga, sino que en alguien que no está imputado, pero que, a la luz de los días, tenía cierta participación en los hechos en Maipú, al menos a los ojos de la Fiscalía. Es el diputado Joaquín Lavín León. El Dínamo se pregunta lo siguiente, mire. La ausencia de Joaquín Lavín Jr. en la Cámara, ¿pidió permiso? El diputado de la UDI estuvo todos estos días junto a su esposa, quien era formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos, y el Dínamo hace un seguimiento respecto de las cosas que se perdió en estos días de trabajo en el Congreso. Mire, no participó en 2 citas de la Comisión de Economía realizadas esta semana. Según el registro, el diputado no acudió a las sesiones 78 y 79, los días lunes y martes, respectivamente. El lunes 15 el legislador se ausentó y no fue parte de la discusión del proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor, el CELNAC. Luego, el martes, Lavín otra vez no acudió a la discusión del mismo proyecto. El mismo lunes 15, el diputado UDI no llegó a la Comisión de Desarrollo Social, que en esa jornada abordó el proyecto de ley con las normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por parte del presidente de la República, donde estuvo el subsecretario Manuel Monsalve. El diputado Lavín León. Joaquín. ¿Pidió permiso ¿saben ustedes si pidió permiso para ausentarse durante esta semana? ¿Y qué le parece a ustedes los antecedentes aportados por el Ministerio Público respecto de Lavín León en el municipio de Maipú? Él habría enviado mails con nombres de gente que había que contratar, mails con nombres de personas que había que despedir y también otras acciones. Diputado Sánchez. Bueno, evidentemente la eventual participación que pueda tener el diputado Lavín en estos hechos es algo que tiene que investigar la justicia. Yo personalmente no me fijé, nosotros lo podemos ver en el computador, si es que los diputados que están ausentes pidieron permiso o no. La verdad, yo no revisé el caso del diputado Lavín esta semana. Eso es algo que tendrá que confirmar el secretario de la Cámara o alguien en fondo a nivel administrativo. Pero sí, independiente de todo lo grave de los hechos, que por supuesto que estoy de acuerdo con eso, yo creo que es razonable que una persona esté con su señora, si es que lo están formalizando o está enfrentando un juicio, es algo esperable. Pero independiente de eso, si es que él faltó, por supuesto, tiene que pedir permiso sin goce de sueldo, porque esto, hasta donde yo sé por lo menos, no está entre las circunstancias reguladas como para un permiso justificado. Ya. No hay una doble mirada respecto de el tratamiento que se le ha dado al diputado Lavín respecto de, por ejemplo, lo que sucedió con la diputada Catalina Pérez cuando su pareja, su expareja, ¿cierto? El señor Andrade, activa, ¿cierto? El tema del escándalo de Democracia Viva, y de inmediato ella es salpicada por esto, solo por ser su pareja. Luego, claro, se conoce que ella es como un común denominador a partir de su tema partidario de Revolución Democrática, pero ella, de inmediato, se hizo la vinculación con ella. La diputada Catalina Pérez, ¡pum!, se vio salpicada de inmediato por el escándalo. Aquí el diputado Lavín León, nada. Porque es distinto, porque al final tú tienes que el Ceremi de esa época en Antofagasta había sido asesor directo de la diputada Catalina Pérez, y la persona beneficiada con estos fondos, en el fondo, quien encabezaba la Fundación Democracia Viva en ese momento era su pareja entonces. El hecho de que hayan terminado después ya es un tema aparte. Ahora el diputado... Entonces, evidentemente, el vínculo es directo. Estos correos electrónicos ahí, yo, como dije, aquí la justicia tiene que establecer, primero, la autenticidad de esos correos electrónicos, si que
efectivamente vinieron de él, y si es que él efectivamente estaba dando esas órdenes, inmiscuyéndose en el funcionamiento interno de la municipalidad, eso por un lado es una irregularidad administrativa, y por el otro lado además es que esto tuviera algún vínculo con la comisión de delitos, o sea, si hubiese estado dando órdenes para cometer delitos, Sí, sí. bueno, por supuesto eso también tiene que ser sancionado y tiene que quedar dentro de la formalización. Diputada Riquelme, parece que el diputado Lavín iba más al municipio de Maipú que al Congreso. Bueno, eso te iba a comentar los testigos que- dicen que siempre estaba ahí. Bueno, eso te iba a comentar. La verdad es que no lo vemos mucho. Yo no le conozco la voz. Tuviste que No sé. en las estadísticas que dan en la Cámara el periodo anterior era como el que más ausencias tenía. Pero parece que a la gente no le importa eso. No le importa eso porque igual elige a parlamentarios que no van al Congreso. Y si bien no siempre que estamos en el hemiciclo es cuando estamos trabajando, también en las comisiones, tampoco se le ve mucho. Ahora, ¿qué es lo que podría estar eventualmente mal? Porque una cosa es actuar como el marido, ¿no? O como la pareja. Y que es comprensible que deba estar ahí, que la acompañe, etcétera, etcétera. Porque también en cosas personales nosotros podemos actuar. Pero hay ahí un límite que es muy tenue. ¿En qué medida a través de mi cargo yo traté de hacer cosas para influir, beneficiar a mi pareja o para perjudicar a otros? Ese es el límite. Yo creo que ahí es donde la justicia tiene que indagar más en qué medida, porque algo se había hablado de unos oficios que había pedido al Ministerio Público, creo, para saber situaciones en las que ella estaba como imputada. Yo creo que ahí hay que tener más que cuidado. Yo creo que ahí pasamos el límite. Sí. Yo creo que ahí ya podemos hablar de una conducta ilícita, puesto que está utilizando su propio cargo, ¿verdad?, para obtener una influencia para en este caso, para su pareja. Están esos oficios que el diputado le pide, ¿cierto?, a la Contraloría respecto de el actuar de su mujer, ¿cierto?, de su señora, de Katy Barriga como alcaldesa. Luego están estos correos en donde él define listas de personas que hay que despedir, personas que hay que contratar. Y otras acciones, además, dentro de la municipalidad. El diputado Lavín León, insisto en la palabra diputado, no solo el marido de Katy Barriga, porque el tema personal es una cosa de ellos, pero él es diputado de la República. ¿Cree usted que, diputado Soto, que el diputado Lavín se excedió al menos en sus funciones o que vivía más en el municipio que en el Congreso y eso también hay que revisarlo? A ver, respecto de la primera pregunta, yo desconozco primero si tenía permiso, me parece bien que acompañe en lo personal a su mujer, a su pareja, en un proceso complicado como este, ¿verdad? Eso es humano, se entiende. Desde la perspectiva laboral, me imagino que habrá solicitado permiso sin goce de sueldo para Pero, faltar al diputado, Congreso. usted fue- Si no fue así, no corresponde, evidentemente. Usted fue presidente de la Cámara, Sí, ¿no? Y ¿Cómo se entonces hace? usted tiene que saber, porque yo no lo tengo tan claro. Entiendo que, por ejemplo, si es que hay un tema personal, el diputado tiene que pedirle a la mesa, ¿no?, un permiso sin goce de sueldo. Eso es lo que corresponde. Y eso- Desconozco si ocurrió en este pero caso eso es lo que debió haber ocurrido. Eso es lo que debió haber Así es. ocurrido, efectivamente. Perfecto. Sí, porque él evidentemente Sí, que así sabía es. que iba a faltar. Y un procedimiento Ahora, bastante simple en todo caso. Sí. o sea, sí, a no, través de la son secretaria, y una no- notificación, no una un permiso notificación. administrativo solamente. Además entiendo que tampoco la mesa empieza a calificar o no la No, situación no, no, personal, no. sino que el propio diputado dice, ¿sabe Ahora, que tengo Y este de hecho, tema? Ahora- dice por motivos personales. Claro, Cuando tú ves en la sí, tabla, sí, dice eso no- motivos personales. Pero hay que presentarlo. Sí, ese Claro. no es el problema. Ahora, respecto del tema de fondo, que es lo relevante acá, es verdad, acá estamos hablando de delitos gravísimos, ¿ya? De hechos de corrupción, de más de 30.000 millones de pesos involucrados, que están además cuantificados por la Contraloría, ratificados por el Consejo de Defensa del Estado, ¿verdad? Y querellados por parte del Ministerio Público. Y ahora de cierta manera refrendados también por el juez de garantía, no con la prisión preventiva, que es lo que todos queríamos, pero sí con un arraigo nacional y con un resguardo domiciliario, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿cuánta incidencia tenía Joaquín Lavín en los hechos criminales? Ese es el punto, ¿no? Más allá de su vinculación política o personal. Si hay alguna vinculación con los hechos criminales de corrupción, evidentemente que lo que corresponde es que el Ministerio Público ejerza las acciones legales que correspondan y se inicie un proceso de desafuero. Si no lo hay, y esto queda simplemente en el ámbito de lo personal, de lo político, de una declaración que dio la fiscal respecto del involucramiento o el grado de incidencia que él tenía indebidamente probablemente
probablemente en el municipio, pero desde una perspectiva administrativa y no criminal. Entonces ahí uno tiene que ir haciendo los matices, la diferencia. ¿Por qué? Porque las responsabilidades criminales son individuales, es decir, a ti no te pueden imputar responsabilidad por actos de tu hermano, de tu papá, de tu Pero ahí hijo, hay una diferencia con lo de Catalina Pérez. Hay una tremenda diferencia, porque ahí todo el mundo supuso, es que es la pareja, ¿cómo no iba a saberlo? Y aquí, sin embargo, porque nadie los dos casos deben ser Claro. medidos con la misma vara. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, que en este caso, Katy Barriga era alcaldesa. Sí. ¿Ya? Y no llega ahí en función de que su marido, diputado, la designó, sino que fue electa popularmente. En el caso convenio, la autoridad era Catalina Pérez y los seremis y las otras personas involucradas eran de su entorno, ¿no? Ahora, los dos tienen que ser medidos con la misma vara y en caso de que estén implicados, los dos tienen que pagar con la misma En todo caso, responsabilidad. breve. Daza, dale breve, Daza, por favor. Esa suposición, ¿no? Acá se escandaliza porque dice, pero ¿cómo todos supusieron que ella conocía de los antecedentes? ¿Cómo fue posible? Pasó el tiempo y ¿qué es lo que se ratificó? Que conocía los antecedentes, pues. O sea, al final, ese supuesto se confirmó. Y peor aún, hay algo que la diputada Pérez todavía no ha respondido, yo creo, quizás está en investigación. Hay depósitos de autoridades regionales en su cuenta personal. Pero Depósitos yo no te- del Ceremi de Medio Ambiente por 10 millones de pesos, del director de Cercotec de la región, por una cantidad equivalente. Entonces ella también tiene que ser Pero yo no investigada. te digo que no haya sido verdad o que no pueda ser verdad, pero se supuso antes de probarse, ¿entiendes? Porque si tú haces es esa razonable. suposición, ¿en qué se basó la suposición? ¿En el solo hecho de ser pareja? ¿En eso se basó la suposición? ¿Hubo machismo? Claro, No. ¿Versus este otro caso? ¿En qué No, otro? porque las personas involucradas, No sé. una era la pareja y el No otro sé, había yo sido su siento- ex asesor no, yo directo. siento que a pues. veces Ella no era el existe la punto de misma conexión vara. del triángulo, La diputada era- Raquel me dice que aquí no siente, No- siente que hay no dos existe varas la distintas. misma vara. Ya, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de, ya que se mencionó el caso convenio. Hoy hubo visitas concertadas, como dijo el ministro Monte. Hubo allanamiento de la PDI en 8 seremias allanadas en 7 regiones del país. Tenemos titular, mire. Caso convenios, PDI allana 8 oficinas de 8 seremis de vivienda por traspaso de casi 5.000 millones de pesos. Funcionarios de la Fiscalía, en conjunto con las policías, coordinadamente ingresaron a dependencias de las seremis de la región metropolitana, Valparaíso, Atacama, Serena y Coquimbo, Arica y Parinacota, y en la Araucanía y también en la región de Los Ríos. El Ministerio Público solicitó este allanamiento de las 8 seremis de vivienda por traspaso a las fundaciones en Red Social y Enlace Urbano, que llegan a un monto de 4.773.857.588 pesos. En el caso de Enlace Urbano, se estaban llevando a cabo diligencias en Arica y Parinacota, Tarapacá, la Araucanía y la Metropolitana, y en el caso de Red Social se estaba investigando en Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, la Araucanía, Los Ríos y la Metropolitana. Estaban bien desparramados por todo el país. Diputado Sánchez, sigue avanzando esta investigación. Cada vez son más intensos los allanamientos, cada vez son más extensos también a lo largo de todo el país. Las cifras, para que vamos a hablar de La Plata, casi 5.000 millones de pesos. Y el ministro lo catalogó como unas visitas concertadas. Me acordé como el profesor Girafalo y doña Florinda. Pase usted, después de usted. No, pase usted. ¿Qué es esto? Primero que nada, es una vergüenza absoluta frente a todo el país que sigamos teniendo un ministro, lamentablemente porque no prosperó la acusación constitucional en contra de él, que denomina un allanamiento simultáneo en 8 seremis del país como una visita concertada, así como si estuviera yendo a visitar a la polola o qué sé yo. Es una falta de respeto, creerá que todos somos tontos. Yo de verdad le pregunto al ministro, ¿creerá que todos somos tontos? Si aquí el nivel de escándalo, lo que se ha generado en el Ministerio de Vivienda, lo que se ha descubierto también en múltiples servicios públicos, porque no era solo el mismo, que se estaban usando recursos de todos los chilenos finalmente para favorecer amigos, para usar plata para otros fines, y él trata de bajarle el perfil, decir que un papel se le perdió, como ocurrió hace algún tiempo, ahora que habían visitas concertadas. Yo, la verdad, me da vergüenza por el estado de la democracia de nuestro país bajo este gobierno. Yo no sé si hacerle el llamado al ministro Montes a ser más serio va a servir de algo, porque ya lo hemos pedido varias veces de su parte y no cambia nada. Yo solamente lo único que puedo hacer es una vez más el llamado al presidente de la República, que es el jefe de este ministro, que por favor, por el bien de todos los chilenos, lo deje irse una buena vez. Esta es la palabra exacta del ministro Montes. Él habló de visitas de mutuo acuerdo. Mire el titular. Montes asegura que PDI no realiza allanamientos en su repartición, sino que visitas de común acuerdo. La verdad, yo quedo helado con esa declaración. La verdad, no.
Es difícil entenderlo. O sea que si el ministerio no quisiera, como una le dice cita a la PDI, ciega, ¿no, usted no puede entrar? No sé. De partida, te agrego un detalle en eso. Yo no sé si el ministro o sus seremis podrían estar entregando documentos oficiales a la Fiscalía si no fuera por una orden judicial. Entonces, esto de que casi que se estaban juntando un par de amigos sobre un café a pasarse documentos en los servicios públicos, eso no existe. Habló el diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos por Chile y además parte de la comisión investigadora. Mire. En la Seremi de Vivienda no hay buen ambiente. De hecho, han habido quejas de los dirigentes gremiales. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque aquí, si se allanó la Seremi de Vivienda, bueno, vamos a ver efectivamente por qué y qué es lo que encuentra. Pero creo que es difícil que sea de mutuo acuerdo, eso no lo creo. Sí, como que nadie le quiere al ministro que esta cosa sea de mutuo acuerdo. Diputada Riquelme. No, los allanamientos no son de mutuo acuerdo, en ninguna parte son de mutuo acuerdo. Uno lo que a veces puede concertar es que esté la autoridad presente para poder efectuar la diligencia, pero también fíjate que eso frustraría el éxito de la diligencia, porque precisamente el allanamiento es para ir a buscar papeles que yo no obtendría mediante un oficio. Porque si no sería súper fácil, la Fiscalía oficiaría y pediría los antecedentes, ¿no? Entonces también hay un efecto sorpresa que se quiere dar siempre con esta diligencia. Por lo tanto, de ninguna forma puede ser concertada. Yo creo que fue una mala declaración, pero eso no le quita seriedad a la forma de ser y a cómo ha actuado el ministro Montes a lo largo de este tiempo. Hoy día estuvimos en una actividad por un tema de vivienda y cómo hemos ido completando el plan de emergencia habitacional. Creo que más allá de lo que haya dicho o no haya dicho, lo puntual es que se está colaborando con el éxito de esta investigación. Me parece que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que profundizar en esta metodología, que había una metodología realmente nefasta dentro de este ministerio y que también puede abarcar otros ministerios u otras reparticiones. Y es donde se involucra además mucho dinero. Me parece gravísimo además haber tocado el tema de los asentamientos precarios, que esto haya afectado a las personas más vulnerables. Yo creo que en eso no va a haber un doble discurso, en eso no hay una doble posición y en eso las declaraciones más vienen, más van, da lo mismo. Yo creo que aquí lo importante es la investigación que hace la Fiscalía. Yo confío en el trabajo serio que está haciendo la PDI al respecto y espero que esos resultados puedan trascender a este gobierno, puedan trascender, no digo que sea responsabilidad de todos los gobiernos, pero que sea una labor de Estado, que como Estado nos propongamos mejorar sistemas que pueden ser corruptos o corruptibles. Diputado Soto, ¿fue simplemente una mala declaración del ministro? ¿O de verdad el ministro cree que está, o efectivamente el ministerio y la PDI están de mutuo acuerdo haciendo estas diligencias que no son allanamientos a ojos del ministro? ¿Cómo es? Yo creo que hay un error importante en la estrategia política y comunicacional del gobierno en general y tiene que ver con ese tipo de declaraciones. Uno lo ve en la crisis de seguridad, lo ve en los casos de corrupción, lo ve en el tema Salaquet. Cada vez que se comete un error, que hay un hecho que genera alguna polémica pública, la tendencia es primero a defender lo indefendible, a bajarle el perfil a las cosas, y yo creo que eso lo único que hace es aumentar las dudas, las susceptibilidades de la gente y también a generar, por cierto, una sensación de que acá se tratan de ocultar cosas. Yo creo que eso le hace mal al gobierno. Lo mejor hoy día es hablar con la verdad de frente, transparentar todo, caiga quien caiga, que ese compromiso que fue del presidente se cumpla, y para eso lo mejor es reconocer los errores, reconocer las cosas que están mal y colaborar. Yo creo que acá el ministro se equivoca en tratar de bajarle el perfil. Las medidas intrusivas del Ministerio Público son siempre obligatorias, no voluntarias. Otra cosa es que él, como autoridad del ministerio, esté colaborando con la investigación, ha entregado voluntariamente antecedentes también, eso es de público conocimiento, el allanamiento que hubo en el MIMBU de Santiago hace un tiempo atrás, el propio fiscal lo reconoce, y yo creo que eso es positivo, pero no le bajemos el perfil a esto, porque acá hay hechos de corrupción que se tienen que investigar, que tienen que terminar con personas responsables tras la reja. Ahora, otra cosa es sacar aprovechamiento político de esto, porque yo creo que si hay pocos políticos en Chile con la trayectoria y el nivel de seriedad que tiene Carlos Montes.
Entonces no creo que ni Luis Sánchez ni ningún otro político, al menos de esta generación, tenga la altura moral para poder decir que el ministro es poco serio. O sea, ha cometido errores, por cierto que sí, se vio involucrado en algo de lo cual personal, individualmente, no tiene que ver, y eso quedó demostrado en la acusación constitucional y con la colaboración que ha hecho también a las investigaciones del Ministerio Público. Fueron otras personas, las corruptas, las que metieron las manos para robar recursos, y esas son las personas que hay que perseguir. Diputado Sánchez, ¿algo que decir? La pregunta en el fondo al final es quién era el responsable de supervisar y que no estuviera ocurriendo este robo debajo de las narices del ministro. Si es que él, y fue lo que alegó su defensa, fue el último a enterarse dentro del ministerio, o es incompetente o era parte de este problema. Mauricio Daza, cuando esto sucedió, los primeros allanamientos, ¿cierto? Recuerdo el del ministerio donde está el ministro particular, explicaste el tema de los allanamientos, cómo se daban, cómo se hacían, cómo era el procedimiento, el rol de solicitarle al tribunal que otorgue esta cuestión. ¿Puede el ministro Monte o los funcionarios de la Seremi, ¿cierto?, entregar documentación en una especie de mutuo acuerdo, una visita de mutuo acuerdo, si no hay un documento del tribunal, por ejemplo, que autorice el allanamiento? Lo primero, la entrada y registro no es algo que sea pactado, ¿no? O sea, la Fiscalía es la que decide, como órgano público que está a cargo de la investigación de delitos, que es necesario entrar y registrar en un determinado lugar. Así que esa decisión no deriva de una conversación con el ministro. Ahora, claro, lo que ocurre es que cuando hay, y esa es una norma que hay que analizar, y hay que revisar eventualmente, la ley establece que si la entrada y registro se concreta en edificios cerrados, que sean edificios religiosos, edificios donde opera alguna autoridad pública o recintos militares, fíjese, religiosos, autoridad pública o recintos militares, entonces el fiscal le tiene que dar un aviso a la persona que está a cargo de ese lugar con 48 horas de antelación respecto de que va a ir a hacer esta diligencia de entrada y registro. Y ahí se da la posibilidad de que la persona que está a cargo de este lugar pueda oponerse a aquello, ¿no? Especialmente invocando seguridad nacional u otros acápites que establece específicamente la norma, ¿no? Y ahí se puede generar un conflicto que puede llegar incluso hasta la Corte Suprema. ¿Se acuerda el tema de los correos del Ministerio de Salud del ministro Mañalich cuando no los quería entregar? Sí, pues. Al final lo tuvo que sacar la Corte Suprema. Bueno, algo similar. Entonces, claro, en rigor, en lo que es esta entrada y registro, no es algo que el fiscal le haya dicho, oiga, ministro Monte, ¿usted cree que sea bueno que nosotros entremos y registremos 7 seremías? ¿No? No, ellos lo deciden. Ahora, le tienen que avisar. Lo que ocurrió acá es que probablemente el ministro Monte, conociendo de esto, no ejerció, ¿no?, la atribución de poder objetar, porque además son atribuciones en casos muy específicos, insisto, cuando de los antecedentes se afecte la seguridad nacional u otros intereses públicos. Entonces tampoco es que haya hecho un favor, ¿no?, porque tampoco tiene la libertad para oponerse en cualquier evento. Así que la verdad es que no, esto es una entrada de registro ordenado por parte de una fiscalía en el contexto de una investigación penal. Perfecto, profe, impecable. Vamos a un titular, cambiamos de tema. Mire, el llamado de atención de Toá a Maysa Rojas por su manejo en el caso Salaquet. Este miércoles en el Congreso, la ministra de Interior le hizo ver a la ambientalista los errores que provocaron el malestar y la pérdida de confianza de los parlamentarios. En el Ministerio del Medio Ambiente transmiten que el desgaste de la gestión de la Secretaría de Estado es notorio. La tarde del miércoles, claro, no fue sencilla, no fue fácil para los ministros en el Congreso, lo plantea el diario La Tercera. Mientras el presidente Gabriel Boric retornaba de su gira en Coquimbo, los integrantes del gabinete debieron sortear acaloradas conversaciones en Valparaíso. La más compleja de todas, dice La Tercera, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, luego de que informara a través del lobby de una tercera reunión en casa de Pablo Salaquet. Antes había dicho que fueron 2. Estas comidas en la casa de Pablo Salaquet, cada vez más roncha en las huestes oficialistas, diputada. Sí, efectivamente no se puede negar lo innegable, como dicen los colegas. Nuevamente, todo esto debió haber sido registrado por lobby. Siempre debió haber estado registrado por lobby. Aquí hay intereses públicos, hay intereses privados y tenemos que ser transparentes con la ciudadanía. Eso es lo que prometimos, eso es
lo que nos comprometimos. Además, por lo tanto, creo que esconder o tratar de justificar esto no tiene mucho sentido. No pretendo justificar a la ministra, pero también hay que entender una cosa, que ella no es política, no es del mundo político, por decirlo de alguna forma. Ella es científica. Es ambientalista, ella es científica. Eso no la excusa, porque es una claro, ministra, por favor. ¿verdad? Es una ministra de Estado, además que debe tener sus asesores, no sé, que en esta materia tienen que haberla orientado sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Ella dijo que no sabía quién era Pablo Salaquet y que se dedicaba al lobby. O sea, es que se enteró después. Pero fue 3 veces. Pues después de cuál reunión, claro, ¿de la primera, claro, de la segunda, a la a lo mejor tercera? saliendo a la tercera Yo dijo, no parece que sé es ahí. lobista. Claro, yo no sé, como... No sé si conocía a Kramer, Y no sé a lo si mejor. hay... La confundió no sé con si hay Kramer. más, a lo mejor. Yo no sé si hay más, si han habido otras reuniones en otras casas o en otras circunstancias o con otras personas, ¿te fijas? O con otros Lo que ha quesitos. salido aquí, o cafecito, o cosas así. Pero lo que resalto yo es que hay que ser transparente. Aquí, si hubo en esto un error, tenemos que ver si esto puede implicar algún tráfico de influencia, que sería lo nefasto, lo que nosotros no queremos. Si el lobby no es porque nos caigan mal o porque no queremos de alguna manera conversar con ellos, no, el lobby tiene una finalidad, que es la transparencia, Claro. que la gente sepa con quién nos hemos reunido. A propósito de la reforma de pensiones, por ejemplo, yo creo que a todos nos han llenado la AFP de correos en que quieren reunirse con nosotros. Y nosotros podemos negarnos a aquello, podemos no recibirlo, podemos recibirlo con ley de lobby o podemos derivar eso. Por lo tanto, hay opciones legales y esas opciones son las que evidentemente uno tiene que usar. Diputado Soto, ¿qué le parece la reacción de la ministra Toá? Porque cuando la ministra Rojas sale de la comisión, se junta con la gente de Sexpress, se encuentra con la ministra Toá, según cuenta el diario La Tercera, y le pregunta, ¿cómo le fue? Bueno, le contó lo que pasó en la comisión, ¿cierto? Que hubo un quiebre entre la ministra y la Comisión de Medio Ambiente, y ahí la ministra Toá le recrimina la forma en que la ministra Rojas ha llevado este tema de las comidas Salaquet, que ha ido entregando información parcelada y a cuentagota, básicamente, y que eso ha mantenido flancos abiertos. Pero la ministra Toá es la única ministra de los 6 ministros que el presidente pidió subir esto a la UBI y no lo hizo. ¿Qué le parece a usted eso? Yo creo que acá todos se han equivocado y eso incluye a la ministra Toá. Creo que la ministra Toá se equivocó en no registrar estas reuniones en la ley del lobby, más aún después de la bajada de línea Del presidente. media difusa todavía de parte del presidente, pero bajada de línea y en buena hora. Yo creo que el problema acá es que cada uno está actuando por su lado y no hay una cabeza que esté ordenando hacia abajo. ¿Ya? Pero eso es pega del presidente. A ver, sí, mire, yo lo he dicho públicamente, cuando el presidente Boric sale al otro día que explota este caso a defender a sus 6 ministros, a decir que estaba todo en regla, que acá no había nada que esconder, que él le había pedido dialogar y buscar acuerdo con todos los actores, cualquiera fuera la forma que esos diálogos se dieran, yo creo que se equivocó, ¿ya? Porque sale a defender lo indefendible y a justificar lo injustificable. Y la señal que manda el presidente es, bueno, esto es correcto, por lo tanto, usted puede seguir haciéndolo. No lo registra, aquí no pasa nada. Y cuando esto sigue escalando, se ve la obligación de retrotraerse, de decirle a los ministros, mire, ministro, ustedes revisen y bajo su criterio, Sí. analice si lo registran o no. No, el presidente baja una línea y el ministro cumple, punto. Acá se generó un lío con esta cuestión y por lo tanto todos debieron registrarlo por la ley del lobby. Y la señal hacia adelante es, ministra Jara, usted se me junta con los gerentes de AFP, en su oficina lo registra por la ley del lobby de cara a la ciudadanía con medios de prensa. Ministro Grau, usted se junta con los salmoneros, lo mismo Maiza Roja, en su oficina pública lo registra por lobby y de cara a la ciudadanía, porque la única manera que la agenda del gobierno avance es que tenga respaldo y apoyo ciudadano. Y estas cosas generan desconfianza. Sí, claro. Pues. Entonces, Sí, sin duda. ya basta de cometer error. Y con esto termino. Desde la perspectiva política, yo creo que el presidente Gabriel Boric tiene que evaluar en marzo un cambio de gabinete importante para empezar con el pie derecho un nuevo tiempo del gobierno para ir a recuperar esa confianza que se ha perdido, para generar una señal de buena y mejor gestión pública y sin duda que la ministra Roja está primera en la lista debido a todos estos hechos. Sobre lo mismo, mira el titular. Y esto aquí creo que se la jueguen. El diputado Soto ya adelantó algo. Mire. Aumenta presión sobre la ministra Rojas. Diputado PS lo califica como una piedra en el zapato. Es el diputado Marcos Ilavaca, quien acusó a la titular del Medio Ambiente. Permanentemente expone a las figuras del presidente al revelar por goteo sus reuniones en casa de Pablo Salaquet. La autoridad de gobierno también provocó molestias en la Sonami al sostener que un gran proyecto minero no es prioritario. Ronda con nuestros invitados y quiero también, Mauricio, que opine. ¿Debe salir la ministra Maiza Rojas
¿Y otros ministros u otros ministros? Debiese salir, yo creo que todos los que han estado involucrados en estas reuniones clandestinas. La verdad yo no sé qué es peor, no sé si es peor lo de la ministra Rojas que va soltando por goteo la información o de la ministra Toá que no cuenta absolutamente nada y cree que es prerrogativa de ella no subir a ley de lobby la información de con quiénes se reúne. Si, no se nos exige nada más que simplemente transparentarlo, es subirle una página, es teclear un par de teclas en un teclado, no es más complejo que eso. Entonces yo creo que el estándar es bastante bajo como para que alguien se esté excusando. Y yo creo que aquí el tema de fondo es que hay una desesperación en el gobierno, hay una desesperación en el presidente de la República porque están impulsando reformas que no concitan el apoyo ciudadano ni el apoyo de la mayoría del país. Estamos ahora con una reforma de pensiones donde quieren no llevar el 6% de este aumento a cuentas individuales. Arrinconada. Claro, cuando la gran mayoría de los chilenos dice queremos que vaya todo a cuentas individuales, entonces es tan impopular su agenda que están por distintos lados tratando de convencer a todo el mundo, se reúnen en estas reuniones clandestinas con empresarios a ver si los pueden convencer de algo, cuando en realidad el problema lo tienen con la ciudadanía, no con los dueños de las empresas. Es la ciudadanía a quienes el gobierno no está convenciendo. Entonces, más que andar desesperándose, yo los invitaría a tomar decisiones un poquito más mesuradas y cumplir con la ley. Si la ley de lobby establece que tiene que registrarse las reuniones, tienen que registrarse. Y si la ley de lobby dice que en los casos de incumplimiento de estas normas, en el caso de ministros de Estado, el que tiene que aplicar sanciones es el presidente de la República, que lo dice la ley, entonces el presidente de la República tiene que aplicar estas sanciones. Diputada Riquelme, la ministra Maysa Rojas debe salir, otros ministros que estuvieron en la Casa Salaquet ¿deben seguir ese camino? No, yo creo que eso es una evaluación que tiene que hacer el presidente. Son muchos otros los factores que se deben considerar para que se mantenga o que se vaya un ministro. Creo que son muchas otras las evaluaciones y mucho más serias. Yo quisiera que el Partido Republicano sancionara con esa misma dureza al diputado Ramírez, ¿no es quien estuvo también en la casa de Salaquet? Es republicano él, ¿no? Sí, diputado Ramírez, republicano. Sí, no hay ningún diputado republicano que haya estado en estas reuniones. Ya. Prefiero aclararlo también, dado que se hacen estas imputaciones. Ni un solo republicano, ha estado en estas reuniones. Y también está el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. También. Entonces yo creo que esa misma dureza debiera expresarse en el sector político, por lo menos. Pero más allá, insisto, más allá de eso, de que salga o no salga. ¿Cómo? ¿Cómo se debiese expresar? ¿Los partidos de oposición debiesen hacer una manifestación más fuerte? Aquí yo creo que primero secretario general de Evópoli también condenando respecto a su propio Tribunal de Honor Supremo de RN. Claro. Que también lo condenó. Claro, primero repudiarlo, ¿cierto? Segundo, ordenar registrarlo como lobby, porque eso es lo que corresponde. Y tercero, por supuesto, dentro de los estatutos de cada partido existen distintos tipos de sanciones. Yo creo que amonestar es lo menos, ¿cierto? Dado que esta es una conducta que expuso a su partido, expuso a su sector, porque más allá del nombre de un diputado o de un senador, más allá está exponiendo un sector político completo. Entonces yo creo que hay que ser en eso transparente y nosotros, si hubiésemos tenido a alguien del Frente Amplio que también hubiese estado ahí, habríamos aplicado con la misma severidad alguna sanción. Nos parecería absolutamente reprochable no saberlo. La ministra Rojas, ¿es una piedra en el zapato, como dice el diputado de la Vaca? ¿Cómo? La ministra Rojas, ¿es una piedra en el zapato, como dice el diputado de la Vaca? No, de ninguna forma. Yo creo que la ministra Rojas ha hecho un excelente trabajo en su ministerio. Hemos avanzado con leyes importantes como SBAP, hemos avanzado muchos temas que han sido trascendentes en esta agenda de medio ambiente y yo creo que hay que evaluar muchos otros elementos. Sin duda que la evaluación le corresponde al presidente, pero son muchos otros elementos los que deben considerarse para efecto de sacar o no a un ministro. Diputado Soto, que fue el más jugado, pidió cambio de gabinete para marzo el diputado Soto. Yo dije que lo tiene que evaluar la decisión del presidente, pero evidentemente que hay problemas en la estrategia, en el relato, en lo que se está comunicando, en cómo se están enfrentando los errores, ¿no? Hay problemas políticos serios que deben ser corregidos si queremos que la agenda del gobierno que apoyamos y respaldamos salga adelante y sea viable y exitosa. Y no reconocer este tipo de cosas. O sea, que una ministra, por todas las competencias técnicas y cualidades técnicas que tenga, que las tiene la ministra y con creces la ministra Maysa Rojas, pero si ha tenido problemas políticos, si no puede ir a sentarse tranquila a legislar a la comisión que le corresponde, que es la de Medio Ambiente, bueno, evidentemente que hay problemas que generan que sea una piedra. Ahora, la ministra Toá lo veíamos en el titular. Eso es evidente. La ministra Toá, y por lo tanto, el presidente tiene que evaluar esas consideraciones políticas. Mira lo que plantea la jefa de gabinete. En el titular que estábamos revisando recién estaba.
dijo que el presidente respaldaba. Mira, ahí está. El presidente Boric, la ministra Toa confirma respaldo de Boric a Maiza Rojas y critica a diputados por no tramitar el proyecto. Se la devolvió al Congreso. ¿Qué te parece, Mauricio? A ver, bueno, varias cosas. Lo primero, el hecho que el presidente de la República designe o no los ministros no es un ápice para que uno pueda opinar acerca de que los ministros deben estar o no en una cartera, porque esto no es una monarquía, es una democracia, y todos podemos opinar acerca de la función pública y la pertinencia de que una persona la pueda administrar o no. Primer tema. Segundo tema. ¿Sabe qué? Claro, el problema de Maiza Rojas tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de ella para poder seguir con una agenda legislativa que es importante, porque resulta que este ministerio tiene a su cargo la tramitación de un proyecto de ley muy relevante y que lo ha relevado el propio gobierno, que se vincula, por ejemplo, con el restablecer plazos para los efectos de la tramitación de proyectos en el sistema de evaluación ambiental. Este es un tema clave, ¿no? Y que va a ser mucha discusión, ¿no? Es acortar solamente los plazos, se van a bajar los estándares, se van a mantener. Son discusiones que son pertinentes. Y para poder llevarlo adelante es necesario un ministro o una ministra que tenga la posibilidad de conversar en la comisión. Esa posibilidad se da si es que la comisión respectiva, en forma transversal, incluso de diputados de la propia coalición de gobierno, dice, ¿sabe qué? Esta persona no tiene credibilidad. Y no tiene credibilidad no porque se les haya antojado a estos señores, porque resulta que la ministra fue a decirle de que no sabía exactamente quién era este señor Salaquet, porque señaló que había ido a una reunión. O sea, era como una reunión por sorpresa. No como esos robos por sorpresa. Mira, me sorprendieron. Una cita ciega. Yo fui de repente y me encontré con este señor Salaquet. Oiga, pero eso es creíble respecto de 3 reuniones. O sea, usted me dice que después de 3 reuniones no sabía que el señor Salaquet está inscrito hace 5 años en el registro oficial de lobistas. Usted dirá, es que ella no es política. Oiga, pero ¿qué argumento es ese? Pues si es científica. Si este es un tema que no es necesario saber o no de política. Es una persona que tiene que saber cómo manejarse con el sentido común. Entonces, mire, más allá de cualquier cosa, es evidente que la mantención de la ministra Rojas en la cartera de Medio Ambiente lo que hace es causarle un daño al interés público, porque ella no es capaz de levantar y seguir con la agenda pública de interés para todos, ¿no? Que involucra los proyectos de ley que se le han confiado. Muy breve, por favor, diputado. Dar un paso al costado. Que además del tema legal, jurídico, y si debieron o no registrar, yo creo que sí, y que esto fue un error. Sí. Pero está todo concentrado acá en los parlamentarios, en los ministros, las autoridades que concurrieron. Nada se ha hablado respecto del señor Salaquet y su rol y de los empresarios que concurrieron. ¿Desde qué perspectiva? ¿Pero cuál sería el pecado de Salaquet? Yo creo que también hay una torpeza política de los ministros de las autoridades que concurren, porque era absolutamente previsible que esto en algún momento se podía filtrar o dar a conocer a propósito también, para generar un efecto contrario a los intereses legislativos y políticos del gobierno. O sea, perfectamente, si estuvieron ahí los señores gerentes de la AFP y no quieren que avance la reforma de pensiones, y justo se conoce esto y se filtra antes, ¿verdad?, de la tramitación de la reforma de pensiones. Es decir, además de todos los errores legales que se cometen, hay una torpeza política de no darse cuenta de que un ministro no necesita ir a la casa o a la cocina de Salaquet para juntarse con empresarios, sino que los puede convocar a su oficina pública y hacerlo correctamente. Frank Claveren, el canciller, no está de acuerdo con eso. Mire. Frank Claveren defiende reunión con Salaquet. La inscribí para cerrar una polémica artificial. Ya. Bueno, de nuevo la estrategia errada de bajarle el perfil a las cosas, no entender lo que está pasando en el país. Además la escribió ahora y se supone que no se acordaba. Sí, pues se acordó. O sea, que se comió un pastel de pasa durante el fin de semana, porque resulta que él decía, no tengo la menor idea. Sí. Pero por lo menos hay una cosa que decir del canciller. Le hace caso al presidente de la República, que sería un estándar mínimo, porque resulta que, yo no sé si la ministra del Interior todavía ha registrado o no esta reunión. Sí se lo filtraron a Radio Bio Bio, ¿no? Le filtraron la nómina, porque existía una lista, y esa fue publicada. Pero yo no tengo claro que la ministra haya levantado esta información en el registro del lobby. Entiendo que Mira, no. Entiendo que no. Yo creo que hay algo relevante. Hay una estrategia empresarial un también, segundito. De ir contra los intereses del gobierno. Yo creo que esto fue... La obligación de registrar es de las autoridades. Yo no sé si los empresarios en cuestión serán tan crédulos de creer que van a convencer al gobierno de sus posiciones cuando el gobierno ha sido muy claro respecto a sus posiciones en esta materia, o si en realidad las pretensiones son del gobierno por tratar de convencer a los empresarios, que es un tema que no se ha conversado, que es quién inició
la intención de realizar estas reuniones. ¿Quién habrá contactado a Salaquet? ¿Lo contactaron los empresarios para reunirse con el gobierno o el gobierno para reunirse con los empresarios? Yo levanto la duda nomás. Lo que se ¿Tiene conoce dudas hasta ahora es respecto que a fue Salaquet el que convocó. No, pero es que lo que pasa es que, Lo que se por sabe lo que dice, es que Salaquet contacta a todos. lo que dice el ¿A diputado... quién le está trabajando Pablo Salaquet? Yo no pero, sé. Diputado, yo le ¿Quién le agrego paga? otra cosa que ¿Quién le está paga? soterrada en todo esto. Ya, usted no tiene los votos de la oposición y es gobierno. ¿Y dónde se vota? En el Congreso, ¿no? Son los parlamentarios los que votan. Técnicamente no votan los empresarios. Si no logro formalmente en el Congreso convencer a la oposición para determinados proyectos, ¿no será de que ellos piensan de que finalmente el empresariado tiene capturado a una parte importante de la oposición y van a hablar con ellos para los efectos de poder obtener esos votos? O sea, van a la casa de Salaquet a hablar con los empresarios para obtener votos en el Congreso. Quizás esa es la lógica que está detrás, ¿no?, de este intento. Lo que también es algo bastante retorcido, ¿no? Más allá de que es algo que muchas personas puedan intuir. Hay varias Entonces yo teorías. creo Por que eso de decíamos- todas formas, yo diría que la derecha debiese ser la que más debiese salir, digamos, a reclamar, diciendo, oiga, ¿pero por qué? Conversa con nosotros, no vaya a conversar con los empresarios. En la casa Salaquet no debiesen estar los votos. No Mira, debiesen. Yo creo que ahí Mauricio tiene toda la razón, que eso es lo que el gobierno cree. Pero yo voy a hacer un punto ahí. Y por lo menos dejarle algo muy claro al gobierno respecto a los diputados republicanos. Los diputados republicanos no respondemos a ningún interés empresarial. Es cosa de ver nuestras campañas. Nosotros no hemos sido financiados por ninguna gran empresa ni ninguna de estas corporaciones gigantes. Nosotros respondemos a los intereses de los chilenos. Y si ellos quieren convencernos a nosotros, tienen que convencernos a nosotros. No van a lograr triangular las cosas por ningún lado hablando con empresarios, si es que esa es ¿Diputados? efectivamente su estrategia. Les quiero presentar un tema más, solo con el compromiso de que hagamos una ronda de opiniones cortas. Nos queda muy poco tiempo y no queremos dejarlo fuera de la pauta. Acaba de conocerse, lo publica Ciber Chile y les pido una ronda corta de opiniones. Correos muestran que el SLEP de Colchagua desvió 2.253 millones de pesos para financiar indemnizaciones por despidos ilegales. Lo publica CIPER hace cosa de minutos. Documentos indican que se ocultó información a abogados del SLEP. Fiscalía abrió una investigación. El reporte lo firman las periodistas Stephanie Guajardo y Catalina Olate de CIPER. A lo de Atacama, que conocimos este año, se suma esto, ¿cierto? Es lo que podemos adelantarles por ahora, por el apremio del tiempo, básicamente. Pero no solamente el SLEP de Atacama tiene problemas, sino que el de Colchagua se acaba de descubrir esta situación. Diputada, comienzo con usted. Nuestra región junto La región con Raúl, el distrito de ¿verdad? ustedes. Nuestra región de O'Higgins es uno de nuestras provincias. ¿Estaban al Colchagua. tanto de esta historia? No estábamos al tanto, evidentemente. En eso yo creo que hay una sola línea, somos sumamente fiscalizadores de lo que ocurre en nuestra región, independiente del sector político. Nosotros mantenemos muy al tanto de eso. Pero fíjate que estoy leyendo de atrás para adelante el correo. De atrás para adelante, porque lo último que dice son despidos ilegales. Sí. Ya, para haber despidos ilegales, para que se declare despidos ilegales, tiene que haber habido un juicio. Por lo tanto, dentro de ese juicio laboral se tiene que haber ordenado un pago. Y lo que se está requiriendo en este caso es que el ministerio respectivo, ¿verdad?, pague lo que se debe producto de un juicio. El punto es de dónde se sacan las platas para pagar los juicios. Y este es un tema que no está completamente resuelto en la ley de presupuesto, puesto que nosotros tenemos muchos juicios de gobiernos anteriores respecto de trabajadores o funcionarios del Estado. Y al momento de pagar sus indemnizaciones, tú sabes que no se puede embargar a las municipalidades, no se puede embargar al Estado. ¿Cómo se cobran esos juicios? He sido abogada laboralista antes de ser diputada. Claro. ¿Cómo se pagan esos juicios? ¿De dónde saco la plata? Hay parte del presupuesto que se destina a eso. Pero si tú supieras los juicios de cuenta y los juicios de Hacienda, ¿cuánto se demoran para poder cobrarle al Estado? Entonces, yo creo que aquí el punto no es que si hubo despidos ilegales, ok, ojo con eso, ojo con eso. Y otra cosa importante es de dónde se sacaron los recursos para poder pagar. Para aportarle algunos antecedentes más de lo que nos describe CIPER. Dice, en correos y antecedentes presentados por tutelas laborales, abogados de la unidad jurídica y otros funcionarios del SLEP de Colchagua acusan que, sin informarles, la dirección de ese servicio desvió recursos por más de 2.253 millones en indemnizaciones de despidos de docentes, los que fueron declarados ilegales por la Contraloría. El ente fiscalizador ordenó recontratarlos. CIPER accedió a correos que detallan cómo el suspendido director ejecutivo, Óscar Fuentes Román, instruyó a su círculo cercano para utilizar esos recursos en las indemnizaciones, aunque había sido informado de que no podía hacerlo. Ese grupo ya había trabajado en la Corporación Municipal de Rancagua y es reconocido por su relación con administradores de derecha. La Fiscalía ya inició una investigación. Diputado Sánchez.
Mira, yo creo que esto puede abordarse de distintos lados. En primer lugar, se decía y se dijo muchas veces que esto de los SLEP iba a venir a resolver todos los problemas de la educación pública. Lo hemos visto por el caso del norte y ahora que los problemas profundos de administración y de gestión en la educación pública no se resuelven simplemente centralizando más el control en el Estado, sino que hay problemas, hay dramas mucho más profundos en la educación estatal. Y esto que plantean sectores de la izquierda de que la educación estatal es la última solución a los problemas de dar buena educación pública es un error tremendo. Y por otro lado, hay un problema más profundo también, que es, y hay que decirlo, la rigidez del estatuto administrativo respecto de la contratación y desvinculación de trabajadores. Al final yo creo que estas cosas pasan también por abusos cometidos por los responsables de estos servicios, pero pasan también por la rigidez excesiva del estatuto administrativo que se ha tratado de reformar en múltiples ocasiones y al final nunca prospera esto porque las asociaciones de funcionarios al final no están de acuerdo. Diputado Soto, cierro con usted. Una situación grave, entiendo que está siendo investigada por el Ministerio Público. Sí. Recuerdo hace poco la senadora Proboste hizo una denuncia respecto del SLEP de Colchagua, al igual que el de Atacama. Y yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Evidentemente que cuando hay desvío de fondos públicos, eventual malversación de fondos públicos, delitos de corrupción, mala utilización de dinero, lo que uno espera siempre es que se investigue, que los responsables, ¿verdad?, paguen y que se dé esa señal. Ahora, hay un problema más de fondo y que es que estamos ante una grave crisis de la educación pública y de la educación en general en Chile, que el proceso de desmunicipalización no se ha ejecutado correctamente. Mucha de la responsabilidad, creo, es del gobierno anterior, del señor Sebastián Piñera, que quiso de alguna manera dejar que el sistema colapse al no ejecutar correctamente o no impulsar como lo mandataba la ley el proceso de desmunicipalización. Se ha desfinanciado el sistema, los LEP están funcionando mal y yo al menos soy partidario de que no se avance en esa línea hasta que esto definitivamente se busque una solución más de fondo. Voté en contra, por ejemplo, la implementación de las LEP en Chiloé hace pocas semanas atrás, contra la voluntad del gobierno, porque yo creo que esto hay que mirarlo con mucha seriedad. Lo que está pasando va a afectar en el futuro a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Vamos a ver qué pasa en el corto plazo con los SLEP y su implementación. Por ahora hacemos un corte y regresamos de inmediato con Tiempos Violentos aquí en VX. Estamos en el último bloque del programa. Les otorgamos 10 segundos de libre disposición, como lo hemos mencionado anteriormente, a nuestros invitados para rematar esta noche de conversación en las pantallas de VX. Comenzamos con el diputado republicano Luis Sánchez. Adelante, diputado. Muchas gracias. Bueno, aprovechando todo lo que conversamos y lo que había dicho el diputado Soto de que se haga un cambio de gabinete en marzo, yo le hago la invitación al presidente que lo haga ahora. El gobierno no tiene más tiempo que seguir perdiendo. La verdad, los dramas que han pasado son demasiados. Cambie su gabinete ahora. Cambio ahora, dice el diputado Sánchez. El diputado Soto decía para marzo. Bueno, diputada Marcela Riquelme, independiente del Frente Amplio. Adelante con sus 10 segundos finales. Bueno, como dice Fito Páez, dar es dar. Y eso es lo que tenemos que hacer con la reforma de pensiones. Este llamado es para la oposición y para todos aquellos que han entrampado la tramitación de la reforma de pensiones. Nuestros adultos mayores no pueden esperar. Perfecto, diputada. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Diputado Raúl Soto, adelante con sus 10 segundos. Bueno, yo traía un tema de Peso Pluma, pero lo vamos a dejar pendiente. Oh, no fue censura. La polémica ha sido toda esta semana, espero ir a verlo a Viña. Yo creo que la crisis de seguridad es grave y tenemos que perseguir a los delincuentes, al crimen organizado y no dar estos debates estériles respecto, ¿verdad?, de los artistas, de los cantantes. Si hay alguna prueba de que Oiga, tiene algún se vínculo pasó el con tiempo, el tráfico, fuera. Yo le estoy dando lo mío. Yo le estoy dando mis 10 segundos. Perdón, para que quede claro. Para que quede claro. Es que era bueno el tema. Debo Barrido de Bajo a Peso Pluma ¿Y en qué Viña. tema era? Ya se ratificó. Se Yo ratificó creo que ya. está Debo bien. Barrido. Depende de lo que diga la Corte, ¿eh? Además, ojo que el alcalde Carter agarró viento de cola y partió contra damas gratis que están en Olmué. Es que por y eso, y hoy día el alcalde abrió una Olmué- puerta que es imposible de cerrar. Sí, pero ¿vieron lo que le respondió el alcalde de No sé Olmué? quién es Carter. Le preguntan por esta situación y dice, no sé quién es Carter. El ninguneo del alcalde de Olmué al edil de la Florida por damas gratis. Él dice, no conozco ningún alcalde de Carter, conozco un Carter que es humor, que es un humorista. Don Carter. Don Carter. Don Carter. Don Carter. Y conoce al profesor Rosa y al Guru Guru.
¿ah? Porque, bueno, en fin. Oye, no solo se nos quedó Peso Pluma en el tintero, las palabras del presidente Piñera también se nos quedaron en el tintero. Nos alcanzamos hoy día con la historia, la nueva versión de Cúcuta. Oye, acá todo el mundo necesita pasa, no se acuerdan de nada. Bueno, pero los que sí se acuerdan somos nosotros y por eso mismo vamos a volver mañana para observar en qué están estos tiempos violentos. Los esperamos acá en Vía X. Chao, amigo, que estés bien. Chao, diputado Soto, diputada Riquelme, diputado Sánchez. Gracias por acompañarnos. Chao. A ustedes también, como siempre, por la sintonía. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao.